este fanfic no me pertenece. El link del autor está en la descripción. Chapter 6. Bien, ya he subido con los primeros 6 capítulos de esta historia, por lo que ahora podré ponerme con otra de mis historias, siendo en este caso Legaki. Desafortunadamente tengo la muy mala noticia de que mi ordenador de sobremesa y donde guardaba las historias en hiatus ha muerto de manera definitiva, lo que significa la pérdida de todos los datos obtenidos. En pocas palabras, es una verdadera mierda, por lo que voy a pasar a eliminar las historias en hiatus. Hay una cosa que quiero decir. La historia de Naruto Otsutsuki y la historia de El Fox de la Tormenta no soy capaz de continuarlas porque no les veía salida. Pero he sido capaz de sacar una combinación de ambas historias, por lo que en este diciembre espero que esperéis encontrar una nueva historia que será algo así como una combinación de ambas. No me queda decir nada más que Naruto no me pertenece en absoluto. Un día de lo más interesante, Konoha no Sato. Torre Hokage, ella había sido llamada aquí y no tenía ni idea de por qué. No le gustaban nada de nada en las sorpresas en realidad, y en el caso de que se tratara de una sorpresa de gran calibre. Aunque teniendo en cuenta cómo ha sido los últimos meses, ella prefiere no tener ninguna sorpresa en su vida y simple y llanamente tener una vida tranquila como una persona normal. Ella había sido elegida por un niño como su hijo porque veía potencial en ella, o menos al hombre decía eso. Ella era hábil y solo tenía 13 años en realidad. Él había dedicado para la enseñanza de ella en el ninja de los pedazos que vio que destacó. Taijutus, ninjutsu, venenos y tortura. Era en lo que ella se destacó y no iba a ocultar que era increíblemente buena en todo ello. Y ella demostró al mundo cómo el aprendizaje debajo de un Sannin el ser de eficaz. Cuando a una edad de 9 años se convirtió en Chunin, sin tener ningún equipo, ella había sido valorada como una de las masas de kunoichis fuertes y poderosas con un futuro de destacar en Konoha. Entonces su maestro había dicho que se iban a un entrenamiento sorpresa por Inokuni. Siendo ella tan encantada con un maestro que él había dado a tanta ilusión y esperanza a ella, no pensó que había truco oculto ni nada por el estilo. Por lo que sin pensar en realidad se hizo las maletas y se fue con su maestro en su viaje de entrenamiento sin saber lo que esperaba en realidad, y el resultado final era que se había quedado en un tubo de ensayo por los años antes de ser encontrado por el pelotón principal de Konoha y ser rescatado por ellos para volver a Konoha. No volvió como una chica prodigio que era respetada por todos. Ya no era así porque su maestro había estado haciendo algunos de los experimentos más inhumanos que uno podía imaginar en realidad, y por tanto descubrieron el hombre tuvo que huir a toda prisa en realidad para evitar ser cazado, y ella no volvió siendo venerada por la aldea. Ella ya no era más que la alumna de un traidor. Alguien que era más bajo que la basura. No ayudó tampoco que el experimento que su amado y querido maestro había tenido un 100% de éxito en ella. El trasplante de una línea de sangre. Ella se había convertido en el sujeto de prueba de su maestro, el hombre que había visto como un padre, y ahora tenía que vivir con el estigma social de ser considerado la alumna de un traidor. La cosa se puso peor porque el lado civil y anciano del consejo había querido primero etiquetarla como traidora. Después de haber querido colocarla en el reacondicionamiento para asegurarse de que se convierte en leal a Konoha, o más bien los miembros del consejo. Y más tarde, cuando se supo de su línea de sangre, todos los que quieren convertir en una máquina de criar que sirviera para la generación de un nuevo clan, de que ella no tendría nada que ver, por supuesto. Ella era solo una mujer rota y usada por los que estaban en el poder y punto, pero no fue así. El Sandaime Hokage era un hombre temido y respetado más que nadie más por su política de hacer las cosas. Y con la ayuda de los clanes ninja, eso la extrañó mucho porque sabía que los clanes siempre estaban a la gresca entre sí, y la poderosa Tsunade Senju puso orden en la sala. Más bien como aplastó a los que querían abusar de ella y simple y únicamente dijo que ella tendría la vida que quería. Él ganó esa batalla, pero el consejo decidió que ella se convertiría en el paria de la aldea. Se había convertido en eso desde hace 2 años. Pero era claro que nadie se atrevería a hacer un pase en ella, no con Tsunade Senju haber mutilado a más de una veintena de civiles y ninja que se atrevieron a tratar de hacer ciertos comentarios y acciones contra ella, y es por ello que ella admiraba tanto a Tsunade Senju en realidad, ya que ella había demostrado ser de los 3 Sannin la que se tomó muy adecuado su trabajo como una maestra, ya que la había acogido como su alumna para ayudarla con su problema de chakra control. No era por hablar mal de Jiraiya, pero el hombre había tomado tan en serio su papel de jefe de espionaje de Konoha que apenas era visto en Konoha. Corría el rumor que al principio gastaba más tiempo en inutilidades hasta que Tsunade lo puso en línea recta, y por tanto no podía opinar de él demasiado.
Pero Tsunade era un aspecto muy diferente a Jiraiya, y que tu alma tenga cuidado si por algún caso alguien era tan estúpido como para hacer un incorrecto con ella estar cerca porque no te gustaría el resultado por nada en el mundo, y ahora ella con 13 años cumplidos, estaba aquí en la Torre Hokage. Sabía que su cuerpo estaba madurando muy bien y sabía que a ciertos grupos de kunoichis se les encargaba un tipo de misiones en forma de seducción. Ella no quería tener que ver nada de esa mierda. Ella quería entrenar para aplastar al bastardo de su antiguo sensei. No iba a decir que no estaba satisfecha con su Genki Kenaki. Pero el muy bastardo la había dejado por muerta y además había colocado en ella un sello maldito para garantizar que no se iba de la lengua de ninguna manera. Daba gracias a los cielos a la formación de Tsunade, porque si ella no se hubiera molestado por ella y entrenarla en control de chakra, lo más seguro es en realidad que ella sería una mediocre Jonin en vez de ser una de las Jonin Elite de Konoha como era ahora. Si con el sello era considerada un Jonin Elite, entonces sin sello sería mucho más poderosa seguro. Por eso estaba aquí sin cuestionarse de ninguna otra manera lo que quería Tsunade de ella aquí en la Torre Hokage Tokubetsu Jonin Anko Mitarashi está aquí como se pidió de mi señor. Ella apareció delante de Tsunade y Hiruzen. Ambos estaban sonriendo por la presencia de la joven en cuestión y el hecho de que los ancianos de Konoha no estaban para joder la reunión lo hacía mejor en realidad, ya que ambos ninjas de alto nivel seguramente se quejarían de lo lindo acerca de ella estar aquí para una petición tan grande. En realidad me alegro de que hayas venido, Anko. ¿Por qué no te sientas? Tengo una misión personal muy importante para ti y Hiruzen Sensei solo está aquí para asegurarse de que la misión tiene la credibilidad merecida en realidad. Tsunade sentía una pizca de compasión por Anko, pero esa compasión también significaba orgullo por no haberse dejado vencer por la mala situación en la que estaba a causa de Orochimaru en realidad. Esperaba que tomara en realidad esta misión. Anko obedeció ante la petición de Tsunade y se sentó tranquilamente en vez de ser su muy bulliciosa chica que era ante los ojos de los demás. Sabía cómo comportarse a diferencia de lo que podían pensar muchos otros y sabía que delante de los ninjas Kage había que tener cierto comportamiento adecuado en realidad. Pero eso no impidió la curiosidad de estar en ella por lo que querían de ella. Bien, Anko. Verás que estamos muy orgullosos de los avances que has conseguido por ti misma en estos años. Has conseguido colarte en el top 10 de nuestros ninjas sin contar con el comandante Anbu y los 13 capitanes de división Anbu. Ellos tienen un gran nivel que debe permanecer fuera de los libros, pero creemos que puedes estar a punto de llegar al tope y eso no nos gusta. Tsunade sentía un fuerte desprecio por la marca de su antiguo compañero y se había prometido a sí misma que de tener una oportunidad él iba a destruir los huesos del cuerpo de Orochimaru del primero al último. En realidad voy a seguir dándolo todo, Lady Tsunade. No voy a dejar de esforzarme por muy roto que tenga mi cuerpo. No descansaré hasta que demuestre a todos en la aldea no solo mi poder y alcance, sino que la fe de usted y señor Hiruzen está bien colocada. No los defraudaría. No después de lo que ellos habían hecho por ella por mantenerla a salvo de todos los males del consejo, así como asegurarse de que ella tenía los medios para crecer fuerte sin nadie obstaculizarle el camino. No tienes que decirnos eso ni tienes que repetirte eso tanto, Anko. Somos conscientes de que te vas a esforzar en el máximo posible por alcanzar grandes hitos en realidad. Pero lo que queremos decir es que va acercándose un momento en el que tenemos que buscar formas de fomentar tu futuro. Hiruzen se había encariñado con la niña. En realidad, ¿cómo no hacerlo? Ella era increíblemente trabajadora y una genio de ciertos temas. La línea de sangre que tenía solo la hacía aún más un bombo en realidad, pero es hora de ponerse un poco serios en un determinado asunto que creemos que te va a interesar en realidad, Anko. Tsunade sabía de su sensei y haberle dado lecciones a la niña del uso del Go. Ella era apta en realidad con el uso de dicha arma y se había pasado de utilizar esa arma al Yari de 3 puntas en muy poco tiempo en realidad, lo cual decía de su manejo en realidad a un nivel muy por encima del normal. Pero ahora tenían un asunto que atender en realidad. Como verás, Anko, tu sello maldito está bloqueando la mayor parte óptima de tus habilidades. Es en nuestra creencia de que es debido sobre este motivo que estás llegando a tu límite. No nos gusta. Y Tsunade aquí presente como la asociada con el clan Uzumaki vasallos hizo cuestiones acerca del sello en cuestión. Ni que decir, los Uzumaki no son precisamente felices. Hiruzen aún estaba haciendo las reparaciones de varios de los campos de entrenamiento que habían sido testigos de la ira de los vasallos, que habían sido increíblemente molestos con el sello maldito. ¿Por qué iban a estar molestos? Es decir, ellos no tenían nada que ver con el sello en cuestión y por tanto no tenían ningún tipo de relación con Orochimaru. ¿Cuál podría ser su motivo de ser molestos por un sello así? Era intrigada.
Los vasallos Uzumaki habían golpeado severamente a Konoha en realidad y su presencia era temida por muchos. Era peor porque ella sabía que el actual heredero Uzumaki era de ideas muy tomadas de sus vasallos en vez de tener en cuenta los ideales de Konoha. Has de entender a los Uzumaki. Para ellos un sello es algo así como una manifestación de habilidad. Cuanto más complejo es el sello, más valorado es el creador del sello en realidad. Pero tu sello es una maquinación maligna de un hombre maldito en opinión de ellos, por lo que de ahí sus molestias, ya que un sello tan bueno fue convertido en una horrenda criatura. Hiruzen solo podía tratar de decir con palabras amortiguadas la expresión de los vasallos en realidad. Una pequeña parte de él temía por lo que pasaría si los Uzumaki y Orochimaru se encontraban, pero además hay que entender que a los Uzumaki no les gustan los ladrones de sellos. Ese sello en cuestión es una horrible mutación de uno de los 5 sellos de refuerzo elemental, Genso no Kyokafuin, que eran uno de los trabajos más valorados por los Uzumaki. Solo el factor de que Orochimaru les haya puesto la mano encima ha hecho a los Uzumaki increíblemente furiosos. Como una mujer que admiraba la capacidad de destrucción, tuvo que admitir que el Raidon de los Raizotsu fue algo deslumbrante de ver cuando su heredero se molestó por dicha acción de Orochimaru. ¿Quiere eso decir que ellos tienen una forma de quitarme esta maldita cosa? Era una esperanza bastante bonita la que ella tenía, de que fuera así cierto en realidad. No había ido a los Uzumaki todavía a pedir sobre el sello, pero tal vez podría ir en realidad pensando en lo que ellos podrían hacer por ella con respecto a dicho sello en realidad. Y sea cual fuera el precio, ella lo pagaría en realidad, no por el momento. Se trata de un asunto complejo, de lo que ellos me han dicho, y necesitarían de una persona que sirva para estudiarlo, por lo que requeriría en realidad de ver tu sello y analizarlo. Tsunade sintió un poco de pena cuando vio la mirada de Anko convertirse un tanto triste por saber que aún no podría librarse de la maldita carga, pero Tsunade sabía que los Uzumaki harían lo que fuera necesario por librarse de dicho sello, en realidad no solo por ser una ofensa al clan, sino porque nadie merece ser marcado, pero ellos están más que dispuestos a poner una junta especial que limite en un máximo los efectos de dicho sello. Sé que puede parecer poca cosa comparado con librarse del sello en cuestión, pero creo que es mejor aceptar su ayuda, teniendo en cuenta que Konoha no tiene muchos usuarios de sello de alto nivel. Eso era un eufemismo. Prácticamente todas las aldeas ninja carecían de usuarios de Fuinjutsu altamente avanzados. Esa fue la razón detrás del ataque a Uzu y el intento de hacerse con sus conocimientos de sellado para motivos de las aldeas. Lo que pasa es que los Uzumaki ninjas, incluso con sus miembros aquí en Konoha, se han dado cuenta de que les falta un apoyo de vital importancia. Alguien que, por así decirlo, sea el tutor de su heredero y señor. Por ello me pidieron que si podía buscar a alguien con potencial de cubrir esa plaza. Tsunade fue llamada por los vasallos. Y mientras que ellos estaban haciendo un trabajo excelente en Konoha y la aldea y ayudar a Naruto, ellos pensaron que necesitaban a alguien conectado a Konoha, y ellos me quieren a mí, ¿no? Creo que es lo más lógico. Estoy en una posición de necesidad en realidad, y con pocos que me pueden ayudar o tratar de mejorar mi situación. Por lo tanto, el Uzumaki no necesitarían mucha ayuda en realidad en conseguirme en su lado. Era un poco molesta por esto. Al parecer uno de los clanes ya había tomado la decisión de meterse en su vida y ella no tenía muchas posibilidades de negarse en realidad, teniendo en cuenta la poca cantidad de apoyo que tiene en Konoha. No del todo. Recurrieron a ti precisamente porque eres el paria de Konoha. Mientras que cualquier otro tutor como Kakashi no dejaría de tratar de alabar a Konoha y dejar ver la bondad de la aldea, ellos pensaron que alguien que está viendo su lado oscuro al menos podría enseñarle más adecuadamente. Tsunade en verdad había sido la de sacar el tema cuando se mencionó acerca de quién podría ser el que sirviera como tutor de Naruto, y los Uzumaki habían estado más que encantados con ello en realidad, ya que Anko pondría más de acuerdo a Naruto con Konoha. ¿Y no tienen ningún interés en mi línea de sangre? Me resulta extraño, a decir verdad, y más teniendo en cuenta que soy la fuerza más destructiva de Konoha en este momento, sin contar con Uzumaki Naruto como Jinchuriki del Kyuubi. Ella no podía dejar de sentirse un poco traicionada por ello en realidad, pero no podía negar lo que era en ningún momento. Ella era una fuerza de destrucción andante debido a su Genki Kenaki después de todo, y era por ello un poco de que muchos habían mostrado un interés en ella. Eso sería normal en algunos casos, Anko, pero creo que estás olvidándote de que el clan Uzumaki tiene ramas vasallas, cada una con diferentes líneas de sangre y poderes únicos. Además, Naruto de por sí mismo es, como tú misma lo has dicho, una fuerza absoluta de destrucción a causa de ser el Jinchuriki del Biju más poderoso.
Tsunade está nerviosa por un momento ya que temía el más profundo secreto de Naruto salir, pero por suerte ni Hiruzen ni Anko se dieron cuenta. Digamos que estoy interesada en eso de ser un tutor para el joven Uzumaki. ¿Qué gano de ello? Es obvio que hay ventajas para ellos, pero me gustaría saber las mías lo mejor posible. Si ella podía sacar un claro beneficio, lo haría después de todo. Y aunque sabía que era un poco de una trampa, ella tenía muy claro de que no todo se hace por cosas bonitas, y si el Uzumaki quería de ella, entonces ella tenía derecho a recibir de la misma manera. Bueno, Anko está claro el primer beneficio. Los Uzumaki estudiarán el sello maldito. Reconoce que ese es el principal beneficio en realidad después de todo, ya que, aunque normalmente habrían podido tomar un interés en ti contigo ser la tutor de Naruto, ellos moverán cielo y tierra para solucionar esta situación en todas las posibilidades. Tsunade no iba a pedirle a Anko que hiciera esto gratis, en realidad por lo que veía con buenos ojos que hiciera esto sin importar que lo del sello ya estaba en buen camino. En segundo punto de interés, hay que entender que ahora mismo eres un blanco fácil para los ancianos y civiles. Con la protección de los Uzumaki, ellos tendrán que pensarse dos veces mejor cómo moverse contra ti, y en ese caso siempre hay represalias en realidad, por lo que estarás protegida de convertirte en una máquina de cría. Esa era una ventaja considerable en la mente de Anko. Mientras que por el momento los ancianos no habían tratado por ningún medio de hacer un pase contra ella, era demasiado obvio que el anciano Danzo tenía un interés en ella, y de lo que sabía Orochimaru, el hombre no se mantendría quieto por mucho tiempo en realidad. Pero hay un motivo más, Anko. Uno que creo que tú misma estarás completamente de acuerdo con él en realidad, debido a lo que es. Necesitas a alguien que te cubra las espaldas, y contar con la amistad del líder futuro de los Uzumaki sería una fuerza considerable, ¿no crees eso? Tsunade sabía que tenía la situación ya bajo control de manera perfecta. Anko no podría decir que no en realidad, ya que ella sabía que solo iba a ganar y ganar más que perder, por lo que no tenía más opción que decir que si Hiruzen tenía que dárselo a su alumna. Ella era increíblemente hábil en la política en realidad. Sus habilidades en convencer a otros la habían llevado muy por encima de sus dos alumnos restantes. Jiraiya carecía de la visión de política, y Orochimaru era siempre demasiado pensando en sí mismo. Pero claro, Tsunade fue criada por Mito Uzumaki a sí misma en realidad, lo cual fue una enseñanza garantizada para crecer mejor que los demás que la conocían. Francamente era injusto, pero así era la vida. Anko estaba tranquila meditando las cosas. La enseñanza del niño Uzumaki era más atractiva de lo que había pensado en un principio, más que nada a causa de lo de librarse de la presencia de los ancianos y los civiles. Con el apoyo de un clan como el Uzumaki, que era un clan con el que nadie se quería meter, en realidad ella contaría con un fuerte respaldo en verdad, por lo que ella estaba cada vez más inclinada de acuerdo con el plan de Tsunade. Si además ayudaba a quitarle el condenado sello maldito, ella sería incluso capaz de casarse con el joven heredero. Estoy plenamente de acuerdo con convertirme en el tutor de Naruto en Konoha. Pero quiero dejar claro que no soy una vasalla. No me inclino ante nadie ni espero que nadie me exija nada de obediencia absoluta. Eso es todo lo que pido a cambio de ser su tutora. Nunca se rendría ante nadie más, y nadie jamás le diría qué es lo que tenía que hacer. Esa era su voluntad en realidad de ahora en adelante, y mantendría muy alta la cabeza, sabiendo que nada ni nadie podría decirle ni mu. Estoy de acuerdo entonces. Vayamos a dialogar con el resto de los habitantes del complejo mientras mi sensei se asegura de tener el papel más tarde completamente firmado por él para asegurarse ningún intento divertido. Tsunade sonrió mientras se llevó tras de sí a una Anko en realidad muy intrigada en lo que se había metido, y dejando detrás de ellas a un Hiruzen que sabía que habría un dolor de cabeza por esto. Academia Ninja de Konoha. Ya había pasado un año desde que había empezado el curso, y Naruto tenía que decir que los instructores eran todos unos monstruos sedientos de sangre que buscaban la destrucción de sus alumnos de la forma más eficiente posible. Tal vez por eso había abusadores, ya que pensaron que tenían el derecho a fanfarronear de haber sobrevivido un año o dos a todo un infierno en realidad, pero Naruto tenía muy claro que cada uno de los diferentes maestros era la personificación del diablo. Primera clase de rastreo. Hace un año, Aikyo Inuzuka era un hombre de tamaño de 1,70 m. Tenía como compañero Ninken un perro de color completamente negro. Él parecía el típico Inuzuka en muchas cosas, menos en el sentido de que era tranquilo. Cuando sin embargo Kiba lo vio, sabían que había algo mal, porque el niño arrogante se había atragantado de miedo por completo ante la presencia del mayor y veterano del clan Inuzuka, que era en verdad mirando como una masa de músculo aterradora. Akio era un veterano de la tercera guerra ninja.
Había sido uno de los hombres más respetados por su uso del jutsu del clan y conducir en misiones de búsqueda y destrucción con suma habilidad. Cuando se le mencionó de esta opción, él decidió hacer esto para pasar los siguientes años haciendo algo más bien relajante en vez de tener que estar en el compuesto tratando de hacer su día a día con el resto de un clan que lo veían como una especie de héroe. No iba a llevarles la contraria ni tratar de hacerles creer que no era un héroe. Lo veían por tal porque defendió los valores de los Inuzuka en su máxima forma mientras permaneció en los ejércitos ninja de Inokuni en Kaminari no Kuni y había sido responsable de la destrucción de muchas de las unidades más temidas de Kumo. Él comprendía que lo vieran como un héroe en realidad y estaba dispuesto a dejar que lo llamasen de esa manera en realidad. Pero él no estaba de acuerdo del todo con ser un héroe por la nación. Él había sobrevivido, había matado mucho para lograrlo y eso no lo hizo sentir especial. Él había sentido un poco como un monstruo por todas las muertes que había causado con las técnicas de clan en realidad. Su recompensa fue volver vivo y vivir creyéndose un asesino. Esta era la perfecta oportunidad de reparar los daños causados por su tiempo como un militar vicioso en realidad, o al menos esa era su idea en realidad, ya que esto estaba demostrando ser algunos días más complicado de lo que cualquier otro podría pensar. Está bien. Escuchadme, mocosos, porque lo diré muy pocas veces y no serán seguidas en realidad. Estáis por convertiros en shinobi de esta aldea y de Inokuni. El que lo logre debe saber que tiene unas obligaciones. Se acabó el pensar como un individuo porque habrá ocasiones en que tendrá que pensar en todo un grupo en realidad. Disfruto viendo que todos los niños de la clase estaban prestándole atención en realidad. Era gratificante saber que había ninjas de gran provecho futuro en esta sala. No nos equivoquemos, muchachos. Porque voy a ser claro. No soy vuestro amigo. Mi deber es enseñaros el rastreo y la toma de trampa para que acabéis con vuestros enemigos y para que seáis capaces de capturar a vuestros objetivos e incluso predecir cualquier tipo de trampa antes de que pase. Vio como los niños seguían mirándole fijamente y él se sintió contento con ello en realidad porque al menos aún no sabían todas las cosas tan malas que les esperaba en el entrenamiento que se avecinaba. En realidad es posible que muchos estéis pensando de qué servirá todo esto si no hay guerra. Hay mucho más que temer que una guerra entre naciones, niños, creedme, porque os voy a enumerar algunos de esos enemigos en algún momento. Era la cruda realidad, ya que aunque no hubiera guerra, los señores del crimen estaban bajo la impresión de que podían hacer lo que querían a sus anchas, y él era de los que pensaba que a los líderes yakuza más deshonestos había que tratarlos de una manera muy civil y única. Más de uno de la clase se estaba preguntando qué clase de maestro les había tocado. Pero Kiba Inuzuka tenía esa respuesta ya respondida en mucho tiempo. Después de todo, su tío era su maestro y él se había tomado la molestia de entrenarlos de vez en cuando, tanto a Ana como a él, cuando su madre los quería aprender algo por el medio duro y largo en realidad en vez de por caminos de rosa como ella los llamaba, y Kiba tenía que estar de acuerdo con que los caminos de este hombre, de su familiar, eran los más brutales que uno podría llegar a imaginarse. Naruto estaba sondeando a la persona delante suya y tenía que darlo. Era un elite Jonin retirado, obviamente. Podía ser porque estaba cansado de luchar y solo quería transmitir sus conocimientos, completamente acertado, o podía ser que a causa de la guerra había crecido un poco molesto con la vida ninja. Esas cosas pasaban en realidad y no era de extrañar teniendo en cuenta que durante la guerra algunas cosas que se veían podían destruir el alma de cualquier persona en realidad. Pero por lo que veía, este hombre merecía ser respetado. Hinata siempre había creído que los Hyuga recibieron el mayor golpe durante la tercera guerra ninja junto con los Uchiha por convertirse en los combatientes de primera línea. Pero este hombre tenía el aura de uno que había luchado tanta batalla que podía llenar un mar de sangre. Ella estaba convencida de que este hombre los ayudaría gratamente y tal vez al mismo tiempo ayudarse a sí mismo de resolver los demonios de la guerra que lo perseguían. Al menos ella esperaba. Estas tareas no van a ser de las de simplemente darlo todo. Yo quiero que penséis. Que uséis la cabeza y que tratéis por todos los medios de alcanzar los altos niveles que se esperan de vosotros bajo mi mando. ¿Hay alguna pregunta? Akio estaba esperando que las cosas cayeran bien en las mentes de los niños. Lo último que quería es muchas muertes sobre su cabeza porque los niños eran incapaces de pensar con la cabeza o hacer lo que hay que hacer. ¿Su enseñanza incluye la toma de trampa para grandes grupos? Uno de los niños civiles no se podía creer lo que estaba viviendo en esta clase. Era más tenso de lo que él había esperado, pero en realidad al mismo tiempo le gustaba.
La sensación de tener que esforzarse en todo momento y la sensación de ser constantemente hacia abajo por un maestro que solo espera lo mejor lo llevaría a hacer entender que él era de los mejores. Aquí en realidad la toma de trampa incluye muchas cosas. Grupos, trampas de lisiar, trampas explosivas, trampas de retraso. Las opciones son muchas y diversas en realidad. Mi deber es enseñaros todo lo básico para que de ahí en adelante vayáis por vuestra cuenta. De los 4 años bajo mi guía, 2 serán dedicados a la enseñanza en un sentido práctico y luego será obtener la experiencia en la acción. A Kyo le gustó la pregunta porque le obligó en realidad a explicar un poco mejor el asunto en realidad, lo cual era bueno. Este curso se supone que es en la enseñanza de rastreo, quiere decir que cuando lleguen los momentos prácticos se nos dejará en los bosques de Konoha para realizar seguimientos. Hinata era curiosa al respecto del asunto, ya que los Hyuga desde hace mucho tiempo habían empleado el Byakugan para realizar misiones de persecución. Era una cosa verdaderamente atractiva en la mente de ella para poder ponerse en ese sentido a trabajar. Y por eso cuando vio la sonrisa de Akio sintió un escalofrío en lo más profundo, se tratara de misiones de rastreo sin emplear más que los 5 sentidos básicos y la capacidad de observación. Las líneas de sangre están completamente prohibidas. Esto tiene el objetivo de cimentar y hacer crecer vuestras habilidades en un entorno en el que estéis completamente superados. Akio disfrutó viendo la mirada de derrota en Kiba, Shino e Hinata. Sin embargo, él no percibió nada de eso en el niño Uzumaki, lo cual le extrañó un poco, esperando en realidad que se sintiera de esa manera. No importaba, a decir verdad. En la mente de Akio estaba resuelto que estos niños tendrían que trabajar en el rastreo, persecución y evite durante estos 4 años bajo su guía en realidad. Ya vería cuántos de estos niños iban a durar en realidad. Tenía un buen sentimiento con esta clase, pero eso no quería decir que fueran a lograr en realidad cumplir con sus objetivos más extremos en todo el sentido. Presente en Konoha, había sido un año de tormento puro en opinión de Naruto. Akio había querido experimentar con los niños en realidad lo que quería decir con ser parte de una persecución. Los había puesto contra Sasuke Bunshin en una persecución por el campo de entrenamiento de la academia y todos los niños estuvieron de acuerdo que el conflicto contra el veterano no era la cosa que más querían en realidad, ya que el hombre sabía de lo suyo muy bien y los podía llevar como él quisiera. Hinata especialmente había descubierto porque este hombre tenía el respeto del clan. Cuando volvió a casa y explicó acerca de su maestro de rastreo, sus padres estuvieron de acuerdo con que ella estaría en buenas manos. Pero también estuvieron de acuerdo que serían unas manos de los más ásperas, porque Akio no tendría a guardar guantes, ni a ser una persona de soportar cualquier posible límite. Akio los llevó a todo lo alto en todo momento, eso es lo que le dijeron ella, y ella estaba de acuerdo con eso. El resto de la clase se sintió un poco mal porque los estaban aplastando por completo. Akio destruyó el concepto de las niñas de la dieta en la primera clase, explicándoles que tendrían que consumir tales cantidades de energía, que tendría que comer mucha comida en realidad, por lo que lo mejor que podían hacer era de ponerse en comidas equilibradas y adecuadas. Además, no ayudó que él dijo que los pasaría por la picadora de carne. Naruto no se detuvo ahí, como además tenía que estar siendo entrenado por sus tutores, que le habían dicho que en poco tiempo estarían llegando a un parón del nivel de habilidad que él tendría, por el sencillo motivo de que necesitaba de alguien que actuase como un rival en realidad. Hinata no servía porque decían que eran demasiado amigos. Necesitaba a alguien a quien levantar la vista y querer superar por todos los medios, y esto solo dijo a Naruto que estaría en problemas. Todavía recordando nuestra primera clase con el señor Akio, Hinata miraba divertida a Naruto mientras que lo sorprendía. Era tan divertido en realidad hacer esto de aparecer de la nada y mandar un susto por todo el cuerpo en realidad, que la había llevado a querer hacerlo mucho más en realidad. No ayudaba que el señor Akio le había enseñado cómo ocultar su presencia mucho mejor que a cualquier otra persona de la clase. ¿Te he dicho alguna vez lo de una chica de miedo que eres desde que hemos empezado la academia? Lo digo más que nada por lo completamente aterradora que eres ahora, que eres capaz de ocultar tu presencia con tanta facilidad en realidad. Naruto terminó de decir lo que pensaba, mientras que Hinata solo sonrió ante sus palabras. Le gustaba saber que aún podía darle algún que otro susto a Naruto en realidad. Era sumamente interesante hacerle esto porque él era el más difícil de sorprender de todos los alumnos, pobrecito mío. Lo siento que yo, la mala Hinata, sea mejor que tú en ocultar mi presencia y sea más que capaz de aparecer por cualquier parte donde quiera en realidad sin que puedas hacer nada. Hinata se divirtió mucho de ver la mirada agria de Naruto, ya que siempre era divertido de hacer.
Pero ella sabía muy bien que esto era peligroso, uno no bromea al rey bromista del infierno sin esperar algún resultado por ello. Ella era afortunada que Naruto era simplemente no pensar en una broma para ella. Sabes tan bien como yo, Hinata, que soy muy bueno en el establecimiento de trampas. ¿Te imaginas no poder como bollos de canela en meses por haberte atrevido a ser así conmigo? La imagen siniestra de un Naruto aterrorizando la población de bollos de canela apareció en la mente de una Hinata que se imaginaba sin poder disfrutar de sus dulces durante un largo tiempo a causa de Naruto no querer dejarla. Solo eso la hizo temblar de miedo, pensando en cómo Naruto sabía dónde golpear en todo momento. Seré una chica buena, Naruto, pero por lo que más quieras no hagas nada a mis dulces de canela. Ella estaba al borde de las lágrimas solo de pensar en su comida predilecta estar en peligro. Naruto sonrió por dentro sabiendo que aún tenía la capacidad de amenazar y chantajear a cualquier persona. Era tan sumamente divertido y diabólico en realidad que le hacía sentir lo más orgulloso en realidad. De todos modos, debes reconocer que las peores clases no fueron las de Akio Hinata. Hubo alguien más aterrador en realidad dentro de esos profesores de infierno que tenemos en la academia. Solo de pensar en ella le hacía sentir un profundo terror. Era tan terrible que solo de pensarlo una parte de él se preguntaba si es que las mujeres ninja eran todas destinadas a ser peligrosas y mortales en la máxima expresión en realidad. Esa mujer desde luego se las había arreglado para entrar en su lista de personas más aterradoras del mundo para el resto de sus días. Vamos. Kan Sensei es una gran maestra. La única razón por la que le tienes tanto miedo es porque de alguna forma no has podido gastarle ni una broma desde que empezó el curso en realidad. Para Hinata era sumamente divertido ver a Naruto temblar de miedo ante la mención de la mujer tan odiada por él, quizás fuera por el simple motivo de que no podía gastarle ninguna broma, o quizás fuera porque ella los conocía a todos en su santiamén con solo tenerles un ojo echado estas de su lado, porque nada más empezar la clase, ella se puso de tu lado así como del lado de las demás chicas, en lo que ella razonó como la misión torturar a los objetivos. Reconócelo, mala mujer es por eso. Naruto miró con ojos llenos de furia a una Hinata que parecía muy dulce y buena en realidad. Tal vez debía ser porque la mujer había dedicado un año entero acerca de la adecuada educación en realidad para las chicas contra los hombres. Primera clase de psicología hace un año. Kana Yamanaka era una de las veteranas del clan Yamanaka que había sobrevivido a la tercera guerra ninja. Era increíblemente inteligente y hermosa, ella misma lo sabía, lo cual era todo lo que valía en realidad, y ella tenía un gusto por jugar con las presas bastante adecuado en realidad. Dichas presas u objetivos en realidad hacían su día a día mejor en términos de hacer más fácil su vida. No era una devora hombres o una persona que le gustaba en realidad hacer sufrir a los demás. Ella se refería a sus objetivos en realidad con la simple y sencilla cosa de hacer a la gente que hagan su santa voluntad. Siempre era divertido ver a hombres de carácter fuerte y poderosos doblegarse ante ella como meros muñecos. Era increíble poder hacer eso con la gente, pero la guerra la había cansado de todos los asuntos en realidad y quería la jubilación, o al menos así había sido hasta que ella había descubierto este fabuloso programa en realidad. Era una oportunidad única en verdad que ella no dejaría que se le escape por nada en el mundo. La posibilidad de ayudar a los niños en un nivel nuevo y diferente era una de esas cosas que la habían atraído. Pero Areas estaba convencer a las jóvenes chicas de ver las cosas como ella en realidad. Eso en realidad solo lo había hecho más que divertido en su mente, no era ingenua. Sabía de su trabajo aquí no era el de hacer que las niñas puedan manipular a los hombres como les gustase. Ese sería su objetivo secundario en realidad. Su verdadero o cero objetivo era asegurarse de que la clase en cuestión era apta en términos psicológicos y poder contar con los métodos de la psicología a la hora de resolver las situaciones de tipo ninja. En más de una ocasión era la psicología y la deducción lo que más ayudaba a los ninjas. Ella había oído de Akio que la clase de este año prometía mucho. Ella en realidad esperaba que así fuera. No es que tuviera nada en contra de las clases que hasta ahora habían estado bajo sus manos, pero no tenían del todo el material y la habilidad que necesitaban para hacer su trabajo. No eran de ese nivel que ella tanto esperaba en realidad, por lo que esperaba que esta clase fuera mejor en esos términos en realidad, ya que los otros no lo eran. El hecho de que Ino Yamanaka estaba en esa misma clase podía ser un motivo potencial para ella querer que la clase tuviera potencial. Sería muy aburrido en realidad que la clase fuera fácil de manipular por la joven heredera de la que había tenido un par de vistas, y debía decir que sería una criatura tan bella como mortal. Sin embargo, solo el tiempo lo diría, porque ella estaba allí al entrar en la clase. Fue recibida por los alumnos. Al parecer Akio había ya dejado claro que ellos estaban bajo su mando.
Eso le hacía las cosas más fáciles en realidad, y ella estaba un poco desilusionada en realidad. No veía mucho potencial en esta clase en realidad. Y los jóvenes todos parecían más o menos de fácil de romper, por lo que en su mente esto era otro asunto muy sencillo de hacer muy buenas. Yo soy Kana Yamanaka y seré vuestra instructora en los términos de la psicología y la mente del enemigo. Ella esperó la simple aceptación de la clase, pero ahí fue sorprendida cuando un joven de cabellos rojos pareció intrigado y la niña al lado de ella la miraba fascinada. Tal vez ella estaba equivocada después de todo y podía ver a aquellos con algo de potencial después de todo en esta clase, aunque solo era de simple vista, por lo que tendría que echar un vistazo mucho mejor. La psicología es una cosa muy única. Os permitirá en realidad de saber distinguir las personas y sus personalidades e incluso prever sus posibles comportamientos. Es una rama muy difícil de la medicina que en realidad puede salvar el culo de cualquier niña en un día normal. Ella vio como el macho y la joven seguían teniendo una gran concentración en sus palabras, mientras que el resto de la clase miraban más bien aburrido, pero creo que me estoy dejando llevar. Lo que se supone que debo enseñaros es a pensar fuera de vuestras mentes. A ser capaces de salir de vuestras vías de pensamiento y razonamiento para pensar en posibilidades únicas con las que no contabais. Ese es mi trabajo, en realidad una verdadera mierda en realidad. Kana estaba ahora más interesada en ver las respuestas de sus alumnos. El Uzumaki y la Hyuga no reaccionaron, sino que permanecieron fuertes en sí mismos, pero el resto de la clase se agitó. En realidad, para muchos de los jóvenes ninjas aquí presentes, las últimas palabras de Kana sonaron a no tener fe en ellos y eso los molestó sobradamente. Ellos podían entender que ella no confiara en ellos ahora, pero lo que no tenían ninguna aceptación es que ella no tuviera fe en sus posibilidades de futuro. Fueron muy pocos los que vieron detrás de la prueba de Kana en realidad, pero fueron los cabeza de calor que estaban más cabreados por su palabra en contra de ellos. ¿Estás diciendo que no podemos ser capaces de ver más allá? No nos subestimes, somos el futuro de Konoha y no vamos a dejar que las palabras de una mujer que es una retirada simplemente nos digan lo que hay que hacer. Kiba habría continuado con su pedorata, pero se encontró agobiado por el intenso espíritu asesino de Kana. Era tan sumamente fácil de romper mentalmente al heredero de los Inuzuka que Kana no sintió ni lo más mínimo de divertido en ello. En realidad sí, no creo que vayáis a ser capaces de pensar mucho por fuera de vuestra mente, y no es por nada en especial sino por lo que acabas de hacer, mocoso. Kana dejó de estrangular a Kiba antes de volver a la parte principal de la clase, mientras observaba atentamente a todos los alumnos que ahora estaban muy pendientes de ella como si quisiera aprender el máximo. Eso era bueno, había esperanza para ellos, al menos en realidad el pensar con una cabeza caliente solo os conseguirá muertos. Las aldeas de todo el mundo educan a sus jóvenes a luchar con la mente en calma y siempre usando cálculos fríos. ¿Creéis que tenéis la más mínima oportunidad de luchar contra ellos a menos que penséis de manera similar? No me gusta romper vuestros mundos de ensueño, pero vuestras posibilidades son mínimas. Ella vio como más de uno de los jóvenes cayó en una momentánea depresión, pero los que ya tenía su atención miraban más bien tranquilos. Esta aldea os necesita. Necesita que deis el 100% de vosotros mismos en todo momento. Necesita que luchéis no solo con vuestro cuerpo, sino con vuestra mente en realidad. Hay ocasiones en que vuestro enemigo tendrá una soberana oportunidad de venceros si no tenéis la mente clara, y eso se traducirá en dolor a Konoha. Algo que no podéis permitir en realidad. Ella estaba decidida a romper del molde a estos niños. Los convertirá en los mejores sin importarle cuánto tendría que hacerlos sudar para ello. Era su deber y obligación para conseguirlos fuertes y poderosos. Sois el futuro de Konoha, y el futuro implica que tenéis que permanecer con vida. A su vez tenéis un montón de peso en vuestras espaldas en realidad. Un peso que os intentará dejar hacia abajo tratando por todos los medios de impediros llegar adelante. Tenéis que decirle a la mierda a ese peso y continuar para adelante sin importar lo que cueste, porque de lo contrario moriréis, y es así de simple. Ella terminó de hablar y se fue de la clase, dejando a cada uno de los alumnos más bien tocados por sus palabras, ya que no se esperaban la clase de psicología ser más bien así de firme y potente. Naruto, a decir verdad, estaba meditando todas las palabras que esta mujer había dicho. Era claro que ella tenía muchas esperanzas en la nueva generación como era el resto de los profesores seguramente, pero ella había aprovechado su capacidad de psicología para meterse en las mentes de todos ellos. Era inteligente, él le daría eso, y muy astuta. Naruto se había fijado en que ella lo miraba tanto a él como a Hinata. Esto sería interesante. Hinata en realidad estaba debatiendo todas las palabras dichas por la mujer. Era obvio que era una maestra de la manipulación, solo había que ver cómo estaba ahora la clase.
Lo que ella se preguntaba es por qué la había mirado tanto en realidad. Tiempo presente, te preocupas demasiado, Naruto. Kana-sensei es una maestra estupenda en realidad que solo busca motivarnos para sacar lo mejor de todos nosotros. Nada más y nada menos. Aunque el factor de haber tomado un interés en mí es algo que en verdad veo beneficioso. Hinata sonreía amablemente a un Naruto que estaba más bien molesto porque Kana era tan obvia en sus haceres que cualquiera podría darse cuenta de que ella tenía cosas en su mente, además de que te olvidas de que Kana-sensei te ha estado observando tanto como a mí misma. Es muy interesada en realidad y ella es una estupenda maestra, debes de admitirlo. Ella disfrutó viendo cómo la mirada de Naruto se retorció por volver las cosas contra él en realidad. Era siempre uno de esos pasatiempos que ella tanto disfrutaba en realidad, ya que no había nada mejor que verlo retorcerse incapaz de hacer nada por ello. Aunque tengas razón y Kana sea tan centrada en mí como en ti, no puedes negar que tiene su mirada puesta en ti. Podía ver fácilmente cómo ella ha estado dándote consejos de vez en cuando, así como ayudarte en muchos de los planes que has planteado. Ella tanto a ti como a Ino te tiene en un pedestal. Era frustrante en verdad eso de tener a esa mujer tan intrigada. Durante todo el año parecía haber estado observando por aprender sus cosquillas, y eso no era nada divertido en realidad, en su opinión humilde, o vamos, no exageres. Del mismo modo que Kana ha estado tan interesada en Miyakio y Tobu, han estado más bien encantados contigo, y no lo niegues, porque es una verdad absoluta que esos dos maestros han estado muy interesados en tu rendimiento total. Ella estaba muy contrariada cuando ambos maestros habían visto con buenos ojos la formación de Naruto y habían incluso dado punteros a él sobre en qué debía mejorar y en qué aspectos tenía un nivel más que aceptable en ese momento. Mientras que a ella no le habían dado ni la hora del día en que estaba Nometa Satoru Sensei en esto. Ya es bastante difícil tener a Akio comentándome acerca de mis habilidades en realidad, pero que Tobu me alabe en medio de la clase se siente como si fuera un poco de trampa para todos los demás, y yo no tengo culpa de ello en realidad. Tobu era un maestro sensacional en realidad que solo se había dedicado a observar detalladamente acerca de sus habilidades y había recomendado cómo mejorarlas. Hinata no había llamado su atención, pero teniendo en cuenta la brutal rivalidad Uchiha y Hyuga, no era de extrañar ese hombre ni siquiera se dignó a mencionar acerca de mis habilidades cuando aplané con 3 genin que salieron antes de que el programa se pusiera en marcha, sino que simplemente comentó que era de esperar y ya está. Era frustrante para ella, a decir verdad, eso, pero Toru no cayó en lo buena que era ella o en su fascinación por el elemento Katon en realidad. El hombre no lo vio como algo digno en realidad. Hace un año. Primera clase de táctica y estrategia en grupo, Toru Uchiha, como el sobrino de Kagami Uchiha, había sido uno de los Uchihas más venerados en todo el complejo Uchiha. Lo tenían en muy alta estima y muchos de ellos habían esperado en realidad que se convirtiera en el futuro líder del clan cuando Kagami dejara el puesto solo para el ceder dicho puesto a su prima Mikoto y su marido Fugaku. No tenía tiempo para la política y, a decir verdad, quería dedicar su tiempo a descansar de la vida que había tenido. Él era uno de los mayores veteranos de guerra de Konoha después de que entró en la tercera guerra ninja con 15 años. Él había hecho cosas que habían incrementado su reputación a tal nivel que hizo ver a jóvenes como Kakashi Hatake como alguien que en verdad no era muy hábil. Pero claro, él tuvo más tiempo de formación y más edad, por lo que cuando estalló la guerra él se convirtió en uno de los principales a la hora de luchar contra el enemigo liderando las tropas. Él había dominado el Sharingan a la edad de 9 años, convirtiéndose en un ninja mortal y peligroso. Llegó al punto en que era tan peligroso que muchos lo llamaron Kage no Shi, muerte de sombras. Tal había sido su dominio del Genjutsu del Sharingan que había rápidamente hecho su camino como un destructor de ejércitos y lo había colocado en la vanguardia de los combates en Kaminari no Kuni, pero con todo esto llegó también la tristeza. Vio morir a cientos si no miles de personas, civiles, ninjas bajo su mando y ninjas enemigos. Todos eran solo cadáveres cuando terminaba el día. Nadie se parecía dar cuenta de ello. Sus subordinados saboreaban la victoria entregada a ellos por él, pero para él solo fue un dolor en el corazón tanta muerte. Cuando no estaba matando, estaba enterrando cadáveres o enviar mensajes a las viudas y viudos de los que habían muerto bajo su mando. Para él había sido un destino peor que la muerte. Entonces Kushina Uzumaki y Minato Namikaze decidieron terminar la guerra. Minato destruyó los ejércitos de Iwa, mientras que Kushina destruyó a Kumo pieza por pieza sin piedad. Fueron espectáculos grotescos. Pero para él fue ver sorprendente a dos personas dispuestas a luchar tanto y matar tanto.
Un día no pudo aguantarse y quiso saber por qué lo habían hecho, obteniendo diferentes respuestas del par en realidad, pero fueron respuestas que en realidad le trajeron mucha felicidad por saber que eran como él. Si para terminar toda esta carnicería tengo que sacrificar a 1000 ninjas, lo haré. No es un trabajo bonito en realidad. Diablos, creo que esto me hace más un monstruo de lo que son algunos otros ninjas. Pero salvaré a los que están bajo mi mando cargando con todas estas vidas en mi espalda. Minato había sido sincero en realidad y eso le había ganado un inmenso respeto en realidad, demostrando que el hombre era mucho más humano que los ninjas que disfrutaban de la guerra y la muerte. No voy a mentir. Odio a Kumo por lo que le hizo a mi familia. Pero si no los detenía aquí, ¿qué les impediría avanzar hacia el resto de nuestro país y hacer lo mismo que hicieron con mi familia? No voy a tolerarlo. Kumo no pasará de aquí por nada en el mundo, y si tengo que hacer que el mar se llene de sangre, lo haré. No dejaré que ningún niño o niña sufra el mismo destino que yo. Kusina había sido más emocional, pero él había entendido, porque en verdad, ya que después de todo ella había sufrido la pérdida de su familia a manos de Kumo, lo cual lo hacía comprensible en realidad, por eso estaba aquí. Tenía que pasar a todos los presentes la verdad y lo que era en verdad la vida ninja. No era una vida de lujo ni una vida de alegrías. Muchas veces tendrían que cargar con el pesado peso de la muerte de vidas. No era una cosa emocionante en realidad, pero era lo que había que hacer en realidad, y él se aseguraría de que ninguno de estos niños iba a cometer el error de pensar que la vida era una de juegos. Atención, clase. Su voz sonó baja pero con la suficiente fuerza en realidad como para hacer que todos los presentes se pusieran tensos y preparados. Parecía que Akio en realidad los había sorprendido, lo cual era bueno en realidad, ya que preferían no tener que empezar desde cero con los estudiantes. Podría ser una cosa muy tediosa en realidad de la que no quería tener nada que ver. Me alegro de ver que sois tan pendientes en realidad. Bueno, eso me ayuda un poco con respecto a vosotros en realidad. Voy a decir que me gusta mucho la idea de una clase llena de disciplina. Su última palabra llegó a causar un estremecimiento en muchos de los presentes, que se asustaron por la fuerza con la que lo decía, y algunos de ellos llegaron a pensar que era un sádico en realidad que estaba preparándose para adiestrarlos. Esta clase no va a ser sencilla. Lo digo en serio, los débiles se verán superados en algún momento por mis métodos, y yo no quiero ni imaginarme lo que esto significaría en términos de vuestra posición en las fuerzas ninja. Los que no tuvieran el temple tendrían que ser eliminados del programa. Era solo un milagro que en los últimos 2 años solo cerca de una decena de alumnos habían salido como no aptos, lo cual había permitido a la aldea en realidad no tener que perder sus recursos en aquellos que obviamente no estaban listos para ser ninjas. Esta es mi misión. Mi misión es enseñaros a trabajar juntos. A trabajar siempre en equipo. Así es como Konoha ha sobrevivido a tantas guerras en realidad. Por medio del trabajo en equipo. La superación de las debilidades cuando eres superado en número por medio del trabajo con otras personas. Eso es lo que yo voy a enseñaros en realidad. Él vio cómo los alumnos lo miraban determinados. Era bonito pero no iba a durar. Todos ellos estarían maldiciendo su nombre en un momento más posterior a causa de que él los pondría a trabajar el mismísimo infierno. Esa era su tarea en realidad, por lo que la visión que ellos tenían no significaba nada más. Sensei, ¿cómo vas a ponernos a trabajar en equipo? Quiero decir que no será en base a notas o vistas de habilidades, ¿verdad? Naruto dudaba mucho que su maestro se fuera a colocar a los diferentes alumnos de la clase en base a simple y únicamente a notas o trabajos, sino más bien pensaba que él los pondría a cuasa de saber más o menos lo bien que trabajaban en cuanto a diferentes formaciones primarias. Sería estúpido poner a gente en un equipo en base a las notas de habilidades. Normalmente los alumnos se clasifican en base a sus notas, pero ese no es mi estilo. Mi estilo se basa en poner diferentes unidades rotativas y ver cómo van reaccionando una a una las rotaciones. De ahí formaré los equipos para que en casos sea por los equipos más eficientes y en otras ocasiones sean los peores equipos posibles. Le gustaba que había un alumno al menos interesado. Pero claro, él era el hijo de ambos ninjas que respetaba tanto en verdad, por lo que era lógico que pensara así. En verdad, ¿cuál es el motivo de poner las peores combinaciones? ¿No deberían ser siempre las mejores combinaciones posibles? Quiero decir que hay siempre que poner los mejores equipos a trabajar, ¿no es cierto? Sakura estaba intrigada por el método de pensamiento del ninja, que era el tutor de esta clase en realidad, y quería saber qué es lo que tenía en la cabeza para elegir formaciones que no serían las mejores para preparar una misión en realidad, ya que en su opinión eso no tenía mucho sentido. Hay ocasiones en que hay formaciones que no pueden ser elegidas con tiempo y deben ser con prisa.
Para ello se elegirán a miembros que tienen habilidades que pueden ser de gran apoyo. Pero eso no quiere decir que el equipo sea adecuado. Hay ocasiones en que esto solo significa que el equipo será posible disfuncional. Para evitar eso voy a teneros trabajar en equipos disfuncionales para que entendáis que hay siempre que dejar de lado las diferencias. Él estaba más que seguro de que ellos crecían molestos por esto, pero le daba igual. Ellos iban a trabajar juntos si querían, como si no, y punto final. Iba a ser un largo año. En el presente, Toro había sido tal a su palabra y a lo largo del año habían despreciado su persona. Los había obligado a ver por genjutsu algunas de las mayores matanzas que él mismo había percibido jamás. Muchos de los jóvenes habían cuestionado cómo el ser humano podía hacer eso y Toru solo respondió que eso era el efecto de la codicia de los que se pensaban mejores. Que para no ser ese tipo de monstruos tenían que ser tan capaces física como mentalmente de rechazar algunas de estas cuestiones. No sería tarea fácil, pero él les enseñaría también a lo largo del año entero. Él les había enseñado a trabajar en equipo. Había hecho en un principio la cosa de ponerlos en palos de ciego sin saber cómo trabajar para cumplir una misión u objetivo. Había sido un desastre y habían sido castigados por ello. Él esperaba que aprendieran a hacer el trabajo mejor desde entonces y poco a poco desde ese día habían empezado a trabajar mejor en equipo y coexistencia. No es que fueran los mejores, pero Toru se había asegurado que podían al menos trabajar un poco bien en comparación como habrían salido de no haber cambiado el plan de estudios en realidad, pero Toru se había encontrado con espinas en su camino. Si bien los herederos de los clanes no tenían un problema con Naruto, los civiles eran otro caso. Al parecer era la creencia de ellos que eran superiores a Naruto en todos los sentidos, no importaba cómo Naruto siempre demostraba ser mejor en cualquier cosa que se proponían. Pero el caso es que ellos se pensaban por encima del joven Uzumaki y esto había llevado a conflictos continuos. En realidad, por su forma de pensamiento propio no ayudaba en la mente de Toru que Naruto había heredado la tolerancia cero de su madre y abuela a los que se metían con él. Era muy vicioso, además, tal y como eran las dos mujeres de su familia en realidad, y en opinión de Toru, Naruto podría haber sido el perfecto comandante para divisiones de ataque logístico. No es como si el sensei se lo diría, ya que, aunque sabía que Naruto tenía un firme control sobre su ego, tal vez su familia tener que ver con ello, era muy posible que esas palabras le afectasen de una manera bastante única, y él no quería problemas innecesarios. De todos modos, creo, Hinata, que tu clan debe empezar a cuestionarse lo de sacarse un palo del culo lo antes posible. Lo digo en serio porque Otaru Sensei era demasiado estricta y demasiado obsesionada con las normas de comportamiento. Y ahí estaba el último miembro designado por los clanes para el programa de la academia. Otaru Hyuga, que se encargaba de la enseñanza para el comportamiento de los miembros de la academia, así como ayudar en la disciplina de los niños. Naruto la consideraba el mal, y Hinata pensaba en ella como una buena samaritana. Hace un año. Primera clase control. Otaru Hyuga era una mujer joven de no más de 20 años que había solicitado esta posición como tutora de la clase de control y autocontrol porque pensó que era la mejor manera de estar alejada de todo el caos de la enseñanza en el complejo Hyuga. No tenía nada en contra de la enseñanza, pero no podía soportar a la mayoría de los jóvenes de la rama principal que no aceptaban una pérdida como algo normal, y menos aún podían soportar Euso. Epalaba su parte alegando que eran débiles en el mejor de los casos, pero señor Yashi no había tolerado que ella fuera castigada por el pájaro enjaulado. Él decía que si ella estaba como tutora, entonces se debía aceptar las palabras amargas y frías que ella dijera. Muchos no fueron felices con eso, pero ante la autoridad suprema del líder del clan, nadie se atrevió a decir nada más, aun cuando resultaba que dicho líder tenía poco o ningún respeto por los miembros de la rama principal, incapaces de comprender la situación en su completo. Pero cuando salió la oportunidad de ir a la Academia Ninja como instructora, ella lo había aceptado de buena gana. Era una oportunidad perfecta de alejarse de todas estas personas tontas incapaces de pensar con nada más que el orgullo y la estupidez. Y los últimos 2 años le habían permitido enseñar a alumnos acerca del autocontrol en su forma más estricta, y no iba a negar que lo había disfrutado mucho eso de saber que podía decir a los alumnos todo lo que pensaba de ellos. Era liberador. En realidad este nuevo lote prometía mucho. La mayoría de ellos herederos de clanes, ya sean mayores o menores. La oportunidad perfecta en realidad de ella educar a los que no tenían un autocontrol adecuado, pero de usar un brillante ejemplo como era la señorita Hinata como un ejemplo de fina dama de primera categoría.
Era en verdad una buena suerte de que ella había recibido a la joven señorita y había disfrutado de la cara de los ancianos y maestros de la rama principal cuando se enteraron de que de ahora en adelante los niños estarían bajo sus atentas manos, pero debía dejar de pensar en eso. Era mejor pensar en todo el trabajo que tenía delante de ella. Porque en cuanto entró por la puerta, fue recibida por una gran cantidad de caos a causa de una confrontación entre una joven de cabello rosa y otras muchas niñas de origen civil. Fue con esto que ella dio un silbido para hacer clara su presencia y hacer entender a estas niñas que su cháchara había terminado por completo. Me da igual si estáis discutiendo el futuro de la aldea o estáis discutiendo la destrucción del mundo. Os quiero a todos sentados y en silencio de manera fija ahora mismo. Sus palabras atadas con una pequeña dosis de intención letal mandó al silencio a todo el mundo en la clase. Nadie quería enfrentarse a una persona que se había enfadado en ese sentido y mucho menos querían atraer su ira en realidad, por lo que muchos de los presentes dedujeron que la mejor idea era estar lo más lejos posible. Ahora bien, esta clase es una muy importante y especial en realidad. Aquí os voy a enseñar a enmascarar vuestras formas de ser. Vuestra emisión de sentimientos y pensamientos. Todo eso se ocultará bajo una capa de hielo puro. Eso hará que nadie pueda leeros en realidad. Era una forma muy sencilla de resumir lo que ella estaba a punto de hacer en realidad con todos ellos, pero era por su mejor situación en realidad, ya que ellos no eran precisamente las personas ahora mismo más hábiles en ese tema. Más de uno de los presentes estaban preguntándose a dónde iría esta formación en realidad. No era de extrañar. A lo largo de toda la semana habían recibido los comentarios de todo lo nuevo que tendrían que aprender en realidad, y más de uno estaba ya con problemas de asimilarlo todo, no por ser complejo o difícil, sino simple y únicamente porque nunca se habían esperado esto en la Academia Ninja. Estoy segura que más de uno de los presentes tendrá preguntas. ¿Qué busco con todo esto? ¿Qué tiene de especial esta formación? Esas son preguntas que deben estar rodando por vuestras mentes en este mismo momento, y en verdad entiendo que estén ahí después de todo, ya que yo misma tendría esas mismas preguntas en mi cabeza. Era tan divertido en realidad ver a los niños estar mirándola asombrados. Eso tendría que rectificarse en verdad. Ellos eran el futuro de esta aldea y debían ser más profesionales en realidad que dejarse saber tan sencillamente. En realidad lo que esta formación busca es posiblemente lo más sencillo en este mundo. Busca haceros competentes. Un ninja fácil de leer es un ninja muerto. No solo es malo para contra nuestros enemigos, sino además también para nuestros propios aliados. Somos shinobi y aprovechamos cualquier oportunidad de salir con una situación de provecho. Ser fáciles de leer nos vuelve vulnerables a ojos de todos. Ella dejó de hablar por un momento para respirar. Era una cosa tan seria la que ella pedía de ellos que comprendería si tenían dificultades de entenderlo. En pocas palabras, Sensei, que usted está buscando enseñarnos a engañar para que podamos pasar por encima de todos los que nos observan. Es lógico en verdad después de todo, ya que el engaño es el mayor arma de un ninja. Shino comprendió todo con suma facilidad a causa de que ese era el dogma de su clan después de todo, engañar a los que los rodeaban. Y Shino pudo ver que la mujer Hyuga estaba de acuerdo con lo que él había dicho en realidad. No es como si necesitara su aprobación, pero algo era algo en verdad. En efecto, alumno Aburame. El engaño es el mayor arma del mundo ninja. Si uno engaña al mundo entero, entonces es más posible de seguir con vida al día siguiente que si dejas saber al mundo acerca de todo en referente a ti. Francamente, los ninjas que piensan que ir de frente y gritando lo que hay que hacer, creo que son estúpidos. Más de uno de los presentes se estremeció cuando sintió la intención asesina de Otaru una vez más, claramente molesta por esa posibilidad. Sois mis alumnos y mi obligación en realidad es asegurarme que sobrevivís una vida larga y duradera. Eso no será posible a menos que sepáis todo lo que tenéis que saber en realidad, y si por casualidad vuestro enemigo de alguna manera puede saber cómo pensáis o vuestros engaños, entonces solo me queda decir que estáis completamente jodidos en realidad. Era duro, pero era verdad. Ella se aseguraría que todos ellos se mantenían con vida sin importar lo que tuviera que hacer para enseñarles las más duras lecciones de ser un ninja en realidad. Y si pensáis que por algún caso voy a tener favoritismo en esta clase, podéis pensar eso. Esto es una clase de engaño. La vida es un engaño por completo y será mejor que empecéis a pensar de esa manera, ya que os mantendrá con vida mucho más tiempo. El engaño y las habilidades serán los que os mantengan con vida en realidad. Con eso ella dejó pensar a los niños las diferentes cosas que tenían en la cabeza. La mayoría de los alumnos estaban en realidad más bien interesados en esto.
Aunque algunos como Kiba se estaban quejando en lo que sería el equivalente a tener un palo en el culo. Por supuesto esto se ganó una risa de la mayor parte de la clase que no pensaron de la misma manera o al menos eso es lo que ellos pensaban. Pero el asunto era más serio de lo que ellos podrían darse cuenta. Naruto en realidad sabía la verdad. Esta mujer estaba para ayudarlos con el control emocional. Algo que muchas aldeas no hacían ahora era esta parte de la formación. Muchos, Danzo, pensaban que el control emocional era erradicar las emociones cuando en realidad era más bien ayudar en el control de estas y ser capaz de saber dosificarlas y aplicarlas según el momento. Naruto había sido entrenado así desde siempre por sus vasallos porque sabían que un bocazazo hiperactivo no duraría mucho en la vida real como un ninja, por lo que de ahí la formación innata estaba en realidad un poco nerviosa. Otaru era muy exigente y conocida en el clan Hyuga por no tolerar los fallos en realidad. Ella sabía que iba a tratar a la clase sin guantes de seda e iba a exigir el 100% de ellos en todo momento en realidad, por lo que lo mejor sería estar tratando por todos los medios el autocontrol. Solo esperaba que ella no exigiera el comportamiento Hyuga típico o de lo contrario acabarían con un palo metido en el culo como había dicho Kiba. Tiempo presente, bueno, al menos sabemos que contamos con instructores que valen la pena, no medio cojos inútiles que están obsesionados con las conferencias en realidad. Las palabras de Hinata se llevaron a Naruto muy cerca. Era una cosa mejor tener estos instructores que los que habrían recibido en realidad de haber sido por el Consejo Civil en forma de chunin sin apenas experiencia en combate. Tal vez es cierto Hinata, pero creo que hay que recordar que los civiles no son precisamente felices con eso de tener a instructores que no están bajo su sueldo. Creo que podrían intentar cualquier cosa. Era un tema muy aplicado en realidad entre los jóvenes ninja. Muchos discutían que la habilidad de los civiles para escoger a maestros, ya sea o chupaba de lo lindo o no tenían el más mínimo interés en la academia en realidad, lo cual había molestado a muchos. No creo que tengamos que preocuparnos por ellos demasiado, Naru. Por un lado el Consejo Shinobi está unido al completo junto con respaldar al Hokage, y aunque hay materias en las que los civiles podrían haber tenido algún punto de interés, ellos carecían de cualquier potencia que dicte en los ninja. Era divertido de saber que los civiles, que estaban tan obsesionados con el control, no tenían ninguna forma de influencia en las artes ninja. No es que los miembros del Consejo de Ancianos hubieran hecho nada para evitar ello. Posiblemente tienes razón, pero no me vas a negar que los civiles son una plaga en política. Ellos están más interesados en resolver las cosas de su entorno olvidándose de los demás aspectos. Me pregunto cuándo van a despertarse dándose cuenta del poco valor que tienen. Era claro como el agua para Naruto que mientras los civiles no entendieran que poco pintaban en el alto mando de Konoha, ellos seguirían tratando por todos los medios de hacer cualquier cosa para influir allí, lo cual era una mala cosa. No creo que esa deba ser nuestra preocupación por el momento. Tenemos cosas que hacer aún, y creo que puedo ser sincera cuando digo que nuestros tutores en la academia van a ponernos las cosas más bien difíciles a partir de este nuevo año. Después de todo, ellos ya no tienen que mantener los guantes de seda. Eso la hizo temblar de miedo en realidad. Los maestros habían sido un poco brutales y estaban conteniéndose, por lo que no quería ni imaginarse lo que serían capaces de hacer sin la contención en ninguno de los sentidos. Hablando de tutores, Tsunade Bachan me ha encontrado según ella un tutor para ser mi instructor fuera de la academia. Me preguntaba si tú tenías algo parecido, porque me parece una práctica más bien poco utilizada en realidad, por no decir que nunca me ha sonado. Tsunade había comentado a Naruto acerca de que un ninja maduro sería su instructor fuera de la academia. Al parecer, como aún no tenía un nivel adecuado comparado con sus vasallos, esto era más que nada para tener un rival más cerca de su nivel que el que tenían sus vasallos. En realidad, si tengo un tutor en realidad. Su nombre es Yui Kurena y es una experta en artes genjutsu, Mediko ninjutsu, senbonjutsu y suiton ninjutsu. A decir verdad, es una de las 10 élites de Konoha y muchos la consideran como una de las mujeres más letales de Konoha por la combinación de artes ninja diferentes. Dicen que su nivel de habilidad podría ser rival para el de Shizune. Eso era una afirmación muy dura, pero Hinata estaba dispuesta a creérselo en realidad, ya que Kurenai un día le había demostrado su nivel de habilidad cuando diezmó a varios chunin del clan Hyuga sin mucho esfuerzo. Naruto creció impresionado por las palabras de Hinata. Shizune era una de las top 10 Jonin de Konoha. Una maestra en técnicas médicas capaz de usarlas en combate directo, una especialista en venenos y senbon. Maestra en artes de genjutsu y raiton ninjutsu. Era una de las mujeres más temidas de Konoha, solo superada por Tsunade a sí misma.
Sea quien sea Kurena, y para ella estar al nivel parecido que la propia Shizune le hizo un poco cuestionarse de dónde salían estos ninjas tan fuertes. ¿Sabes al menos quién es tu tutor? Eso podría ayudar mucho en realidad en lo que se refiere a lo que podrías esperar de él o ella. Francamente solo espero que no sea el típico idiota que cree en atajos en realidad. Esos ninjas no son más que una vergüenza en mi opinión. Quiero decir, ¿qué clase de ninja cree que hay atajos en la vida? Hinata había oído de ninjas que pensaban que la clave del éxito estaba en los atajos. Fue cómico porque Kurenai estaba ese día con ella y había explicado que esa gente eran más que nada idiotas ilusos con pocas posibilidades en el mundo ninja. En realidad no lo sé. Solo me ha dicho que es una sorpresa en realidad y que se trata de una kunoichi de gran talento. A decir verdad no me importa quién sea siempre y cuando no sea uno de los laméculos típicos que hay por Konoha, ya que tengo bastante de eso. Los laméculos eran en opinión de Naruto todos aquellos que ocultaban sus intenciones detrás de capas de azúcar. Era en opinión del propio Naruto que esos ninjas era mejor obtener un buen golpe en la espalda y que los dejasen en paz. No valían como ninjas ajeno a Hinata y Naruto una sombra de los observados desde que empezaron un debate en esa mañana acerca de las diferentes clases. Estaba sorprendida con una tutora pero con menos dinero. Decir que el niño bajo su cuidado sería un niño adecuado, no una pequeña mierda incapaz de hacer nada por sí mismo. Si iban a ser unos días de la mar de interesantes en realidad. Continuará.